ahora sí. Bueno, entonces ahora ya dimos racionalismo y ahora vamos a dar la otra corriente que es el empirismo. El empirismo es la corriente, como estábamos hablando recién, contraria al racionalismo. El racionalismo cree que la verdad se conoce a través de la razón. El empirismo cree que se conoce a través de la experiencia sensible. El empirismo se basa ya en filósofos anteriores como Aristóteles, que eh, decía que nada en el entendimiento, nada en el entendimiento que no sea a través de los sentidos. Para el empirismo, el conocimiento es una tabula rasa, o sea, es como una pizarra en blanco que vos vas escribiendo. O sea, no hay nada en tu cabeza salvo lo que vos conoces. Te voy a dar un ejemplo. Si a vos te quitan los sentidos, los 5 sentidos, ¿qué vas a poder aprender? Si no tenés ningún sentido. Otro ejemplo. ¿Cómo les puedo explicar qué es el rojo a un ciego? Es more, ¿verdad? Pero ¿cómo les puedo explicar qué es el rojo? Y el empirismo fue fundado por Francis Bacon. Creo que ya les hablé de Francis Bacon, el que murió congelando un pollo. No sé si les conté esa historia. Francis Bacon fue el padre del empirismo. Y justamente murió practicando el método empírico. Quería comprobar que los alimentos duraban más en el frío, entonces enterró un pavo así y murió. Francis Bacon también era un método inductivo que se basa en formular generalidades a base de conocimiento empírico. Por ejemplo, pruebo una manzana, esta manzana es rica, pruebo otra manzana, esta manzana es rica, pruebo una tercera, entonces todas las manzanas son ricas. Y el método inductivo va a ser muy útil para el conocimiento científico. Voy a dejar este. Ahora hablemos del primer empirista, que es John Locke. John Locke se desempeñó como médico, abogado, filósofo inglés, que nació en Bristol. Y John Locke es el que cambia las reglas del juego. Con Descartes, Spinoza, Lenin estamos hablando de sustancia. Y John Locke lo que dice es, antes que mirar sustancia, nosotros no conocemos sustancia, nosotros conocemos ideas. Nosotros lo que conocemos nosotros son las ideas que nos formamos de las cosas. Entonces el conocimiento es eso, el conocimiento se obtiene a través de las ideas que yo tengo de las cosas. Por tanto, el conocimiento es empírico, porque yo tengo que percibir las cosas para hacerme la idea de ello. Y yo lo divide las ideas simples, que son los átomos del conocimiento, que se dividen en cualidades primarias, que son las que se encuentran en los objetos, por ejemplo, la figura, el movimiento o reposo, la forma. Por ejemplo, la imagen primaria es que esto es cuadrado, que esto es una imagen primaria. Y las imágenes secundarias son las que no son propias de los objetos, sino que son producto de la percepción. Por ejemplo, el olor. El olor no es propio del objeto. El olor es lo que nosotros, lo que nuestra nariz percibe de lo que expide el objeto. O sea, no una cualidad del objeto en sí, el olor es una cualidad que nuestra nariz percibe de ese objeto. El olor es una afección del objeto percibido por nuestra nariz. Lo mismo el sabor. El sabor no es propio del objeto, el sabor es lo que nuestra papila gustativa tiene el objeto. O sea, no es que el objeto sea dulce, es que nuestra papila gustativa percibe el objeto. Por eso son cualidades que no están dentro del objeto en sí, sino que están en nosotros. De hecho, toda la percepción está en nosotros, pero, por ejemplo, la forma del objeto, esta forma rectangular, es propia del objeto en sí. Pero en cambio, el sabor que tiene un objeto no es propio del objeto, sino que es propio de mis papilas gustativas, porque son mis papilas gustativas las que perciben los sabores.
¿Se entiende la diferencia entre ideas primarias y secundarias? ¿O no se entiende? Sí, se entiende, bro. Perfecto. Entonces pasemos a las ideas complejas. La primera idea compleja es la de sustancia, que es conjunto de ideas simples. O sea, yo junto las ideas simples y hago un objeto. Por ejemplo, digo, esto es rectangular, es rojo, es duro, y junto todas esas cualidades y digo, esto es un celular. Esa es la idea de sustancia. Digo, esto es cuadrado, tiene un soporte cuadrado, plano, entonces esto es una mesa. Después tenemos modos, que son afecciones de las sustancias. O sea, cómo algo le afecta a la sustancia. Por ejemplo, yo digo, esta mesa está limpia, no tiene polvo, está limpia. O si tiene polvo, digo, esta mesa está sucia. Eso es un modo, una afección de la sustancia. Esta mesa es nueva, pero si veo que está muy afectada por el tiempo, si está todo rayado, esta mesa es vieja. Y después tenemos relación. ¿Cómo se relaciona una sustancia con otra? Esta mesa es de fulano, por ejemplo. O yo soy hijo de fulano. Soy hermano de Mengano. Soy amigo de... ¿Cómo se relaciona la sustancia con otra? Hijo de, hermano de, amigo de. Esas son las relaciones. Cómo una sustancia se relaciona con otra. Esas son las ideas complejas. Sustancia, modo, relación. Entonces, tenemos que el conocimiento es empírico, que se obtiene por experiencia, porque el conocimiento es los datos que yo tengo en mis sentidos, sobre los cuales elaboro ideas simples e ideas complejas. Pero hay cosas que yo no puedo percibir directamente en mis sentidos, pero puedo deducir en base a lo que percibo por mis sentidos. Y a estas cosas John Locke le llama las zonas de lo real. La primera zona de lo real es la existencia del yo. Me explico. Yo no me puedo percibir a mí mismo, o sea, yo puedo percibir mi mano, puedo percibir, ahora estoy viendo por la pantalla mi cara, puedo percibir mi cuerpo, pero yo no me puedo percibir a mí como tal, no puedo percibir mi yo. Pero, sin embargo, yo al percibir cosas, soy consciente que estoy percibiendo y soy consciente que estoy experimentando. Estoy oliendo, estoy viendo, estoy sintiendo mi tacto. Y estoy siendo consciente, por ejemplo, ahora de que estoy hablando con ustedes y estoy escuchando mi propia voz. Entonces, esa conciencia del yo es lo que hace que yo pueda percibir mi yo. O sea, no percibo directamente, pero percibo porque soy consciente que estoy percibiendo. Entonces, del yo no tengo una certeza así empírica, pero tengo una certeza intuitiva. Y acá se reproduce otra vez la teoría cartesiana del pienso, luego existo. Solo que en vez de partir de la razón, yo parte de la experiencia. Después, otra zona de lo real es la existencia de Dios. Yo no le puedo percibir a Dios empíricamente, pero puedo percibir otra vez la certeza demostrativa. John Locke decía que Dios es demostrable por principio de casualidad. Es decir, yo veo un montón de cosas, veo que hay plantas, veo que existo yo, veo que existen animales, veo que existe agua, veo que existen estrellas, veo que existen planetas, veo que existen un montón de cosas. Y esas cosas tienen que estar ahí por algo. Veo que existe un universo funcional mecánico. Veo que existe un reloj, entonces tiene que haber un relojero. Por tanto, yo no tenemos certeza empírica, pero tenemos certeza demostrativa. No podemos ver a Dios, pero sí podemos ver su diseño, que es el universo. Y finalmente, tenemos la existencia de los cuerpos, o sea, del mundo externo. Y de eso tenemos certeza sensitiva. Yo siento que esto es duro. Veo el color, huelo la textura.
huelo, siento su textura al tacto. Entonces, tengo certeza de la sensibilidad de las cosas. Por tanto, las cosas externas a mí existen, porque yo puedo percibirlas. Si ustedes se dieron cuenta, habrán visto que estas son las tres sustancias de Descartes. Yo, Dios, el mundo. Eso es lo que no le llamamos, se le llama zona de lo real. Y John Locke, a diferencia de Descartes, no parte de la razón, sino que parte de la experiencia. Lo que hizo John Locke es pasar al empirismo las sustancias de Descartes. Solo que para John Locke no es sustancia, sustancia es la unión de ideas que forman una cosa. Eso para John Locke es la sustancia. Para John Locke, antes que la sustancia está la idea. Y lo que percibimos y armamos, esto es rectangular, es rojo, es sólido, tiene una cámara, es un celular. Eso es la sustancia. El conjunto de ideas simples que forman la idea compleja de sustancia. Y estas tres son las zonas de lo real. El yo, Dios y el mundo de Descartes, las tres sustancias de Descartes son zonas de lo real, es decir, cosas que no podemos percibir directamente la experiencia, pero a través de los datos de la experiencia podemos sacar la conclusión de su existencia. Podemos deducir o llegar a su existencia. Ahora hablemos de la política de John Locke. John Locke fue fundador de lo que nosotros conocemos como el liberalismo. Ustedes habrán oído hablar de liberalismo, seguramente también habrán oído hablar de que acá en Paraguay hay un partido liberal. No confundir porque los colorados también son liberales, políticamente hablando. O sea, supuestamente los colorados se apoyan de la doctrina liberal. O sea, creen en la empresa privada, creen en... ¿Pero qué es el liberalismo? El liberalismo es la filosofía política que defiende la libertad del individuo. Pone como primer valor la libertad. ¿Y cuáles son las principales ideas políticas de John Locke? Primero, rechaza las monarquías divinas. El poder no viene del rey, es de Dios, ni del rey. El poder viene del pueblo. Hay que separar la política de la religión, decía John Locke. Y como entonces el poder político está fundamentado en el pueblo, los gobernantes deben ser elegidos libremente y por individuos libres, decía John Locke. También John Locke elaboró la filosofía de la tolerancia, es decir, el Estado no tiene derecho a decirte cómo vestir, y vos tenés derecho a tus creencias y sin que nadie te diga cómo tenés que vivir tus creencias. Siempre y cuando tus creencias no afecten a las creencias de los demás, vos tenés derecho a creer en lo que quieras. Podés ser católico, protestante, podés ser budista, podés ser otaku, podés ser lo que quieras, siempre y cuando tus creencias no rompan con los derechos de los demás. Y eso es la tolerancia. El Estado no tiene que decirte qué religión creer, ni cómo vestirte, ni cómo, solamente tiene que aceptar tus derechos siempre y cuando tus derechos no se impongan por los derechos de los demás. Por ejemplo, los musulmanes que quieren hacer su guerra, su cruzada contra las otras religiones, los musulmanes tienen que ser respetados siempre y cuando ellos no cometan crímenes contra otras religiones y no, porque ahí sí ya es otro tema. Eso sí están pasando por el hecho de los demás, entonces ya tiene que ser algo no tolerado. También John Locke creía en el estado mínimo.
John Locke era liberal minarquista. Minarquista quiere decir el Estado mínimo. El Estado solamente tiene que estar para garantizar tres cosas: la vida, la libertad y la propiedad privada. O sea, el Estado, el mínimo poder tiene que tener el Estado. El Estado solamente tiene que servir para que se garantice que nadie te mate, que nadie te robe y que nadie te quite tu libertad. Solamente eso garantiza el Estado. El Estado no tiene que meterse ni en salud, ni en educación, ni... No, solamente tiene que garantizar los derechos básicos. O sea, no los derechos básicos como entendemos ahora, sino el derecho a la libertad, a la vida, y después el Estado no tiene más que meterse en nada. Ese es el Estado minarquista, el Estado mínimo. John Locke decía que, a diferencia de otro compatriota suyo, Thomas Hobbes, que decía que todos los hombres eran malos por naturaleza, que si vos quitas las leyes, Thomas Hobbes decía esto: quitar las leyes y nos vamos a matar entre todos nosotros, porque somos malos por naturaleza. Vamos a empezar a robar a los otros, a matar a los otros. Si no hay ley, va a ser un desastre la sociedad. Por eso Thomas Hobbes decía: el hombre es malo por naturaleza. El hombre en esta naturaleza vive una guerra perpetua, vive una guerra contra otros hombres. Por eso hay que poner orden, hay que poner un leviatán, un soberano, porque es mejor la tiranía de uno, la tiranía de todo. Decía, yo no estaba de acuerdo, porque yo no decía que el hombre no es malo, tampoco es bueno, como decía Rousseau. El hombre, sencillamente, naturaleza lo que busca es sobrevivir. O sea, sencillamente lo que hace es buscar trabajar, buscar. Para John Locke es más rentable que yo me vaya a buscar un árbol de manzana que a que yo me pelee con otro por comida. Porque lo que busca es justamente mantenerte. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos te organizas, ya necesitas que se garantice la propiedad. Y ahí surge el Estado. El Estado surge para garantizar la propiedad. Y la primera propiedad del individuo es su vida. Por eso, el primer derecho es el derecho a la vida. Nadie tiene derecho a matarte. Nadie tiene derecho a tampoco robarte. Y nadie tiene derecho a atentar contra tu libertad. Entonces, el Estado tiene que garantizar la vida, la propiedad. Lo único que tiene que hacer el Estado es cuidar que nadie se mate, que no se roben y que no se esclavicen. Depende, el Estado no se tiene que meter en nada más. Ahora, ¿qué es la propiedad? La propiedad es lo que vos trabajas. Tu primera propiedad sos vos. La tierra, o lo que hay, es de todos. Esa árbol de manzana que está ahí no es de nadie, no es tuyo, no es mío. ¿Cuándo es mi árbol? ¿Cuándo es mi manzana? Perdón, cuando yo me subo al árbol y bajo manzanas. Ahí las manzanas ya son mías porque yo trabajé por esas manzanas. Esto es un aporte de John Locke a la filosofía, incluso a la economía. El trabajo es lo que hace la propiedad. La propiedad es de quien trabaja. Por eso esa consigna que ustedes ven que se pinta acá, es la tierra que la trabaja. Esa consigna no es de Carlos Marx, no es de ningún zurdo, de ningún... esa consigna es del John Locke. El marxismo, de hecho, defiende la colectivización de la tierra. Pero ¿por qué acá la izquierda defiende el tema de la propiedad de quien trabaja? Porque nuestra reforma agraria estaba atrasada. Entonces, la izquierda se ve obligada a hacer cosas que ella tenía que haber hecho. O sea, acá los liberales tenían que estar diciendo esta cocina, no la izquierda, porque los marxistas no creen en la propiedad. Entonces la tierra es de todos. Para los marxistas, ¿verdad? Después vamos a ver Marx en otra clase. Pero el punto es que el liberalismo es eso, el trabajo, eso hacía John Locke. Para John Locke estaría mal este tema, por ejemplo, el latifundio, porque es tierra que vos no trabajas. La tierra solamente puede ser tuya si vos trabajás por esa tierra. La tierra improductiva es de todos. Eso hacía John Locke. Yo también genero una discusión porque hay liberales que se mantienen todavía como John Locke y creen en el Estado mínimo. Los anarcocapitalistas, esos creen todavía en el Estado mínimo. El Estado no tiene que meterse. El Estado no tiene que meterse en educación porque ahí te va a adoctrinar. El Estado no tiene que meterse en... Pero hay otros liberales, como por ejemplo John Rawls, que dice que sí tiene que meterse porque si no es injusto. Si el Estado no se mete en la educación, el que tiene para pagar escuelas más caras va a tener más ventajas que el que no tiene para pagar escuelas.
Entonces el Estado tiene que meterse en salud, tiene que meterse en educación, tiene que meterse... Imagínense si la salud fuese privada, ¿cuánto nosotros podríamos pagar un seguro médico decente? Por supuesto, yo sé que van a decir un liberal, van a decir, pero Ismael, IPS es un servicio deficiente, se roba plata, y cierto, se roba plata, es deficiente. Pero es privatizar la solución. La iniciativa privada es la solución. Le pregunto, y no es. O sea, yo estoy de acuerdo también en que el monopolio del Estado causa, pero también el monopolio privado también es desastroso. Entonces esa es la discusión, ¿el Estado mínimo o agrandar un poco más el Estado? Para John Locke no había duda, el Estado tiene que ser Estado mínimo. John Locke también postula lo que se llama el derecho a la rebelión. Sí, habíamos visto también Santo Tomás, pero John Locke formula mejor. John Locke decía, el Estado tiene derecho a proteger tu vida, tu libertad y tu propiedad. Si el Estado no cumple con eso, entonces vos tenés derecho a rebelarte. Porque el Estado no cumple su parte del trato, entonces ¿por qué tenés que cumplir vos la tuya? Y este derecho a la rebelión fue lo que usaron los estadounidenses para su independencia. Los estadounidenses se basaron en el texto de Locke. De hecho, la primera parte de la independencia es totalmente lo que dice Locke. Sostenemos que la humanidad tiene derecho inalienable, la vida, la libertad, solo que en vez de la propiedad privada, Jefferson le pone la búsqueda de la felicidad. Entonces, es lo mismo que John Locke. Otra teoría de John Locke es que sacamos de John Locke es la división de poderes. John Locke dice que el poder absoluto está mal, que para que no haya una tiranía, para que no haya un rey absoluto, tenemos que dividir los poderes. Y John Locke divide los poderes en legislativo, ejecutivo y federativo. El poder legislativo es el poder de hacer las leyes. El ejecutivo es el que vela por la ejecución de esas leyes que hace el legislativo. Y el federativo es el poder que se encarga de fomentar la paz en tiempo de paz, o sea, relaciones diplomáticas con otros países, y en tiempos de guerra se encarga de la defensa del país, o sea, el poder militar. Esta fue la visión de John Locke, pero después vino otro pensador francés llamado Montesquieu, que dividió el poder en legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué esta diferencia de criterios? Porque los dos tenían miedos distintos. El miedo de John Locke era que el presidente maneje las Fuerzas Armadas. Pues imagínense, yo soy presidente y tengo el poder total del ejército y el parlamento está queriendo aprobar una ley que no me gusta a mí. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a mandar mis tanques ahí y le voy a obligar a que firmen lo que yo quiero. Voy a rodear el parlamento con tanques y a firmar que firmen lo que yo quiero. Entonces John Locke decía, el presidente no tiene que tener el poder del ejército, tiene que haber otro poder. En cambio, Montesquieu tenía otro miedo. Montesquieu tenía miedo de que los que hacen las leyes sean los mismos que ejecuten las leyes. Porque si yo soy, entonces yo diría, aumento de sueldo del 100% a los legisladores, aprobado, y yo mismo apruebo la ley, yo mismo hago y apruebo la ley. Al final se impuso la visión de Montesquieu, por eso nosotros tenemos, si ustedes ven, nosotros tenemos poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Un poder que hace las leyes, un poder que ejecuta las leyes y otro poder que se caga los casos judiciales. O sea, ya el legislativo ya no es más el que administra la justicia. Es el poder judicial. ¿Cómo solucionamos el problema de John Locke, el del ejército? Acá en Paraguay, por ejemplo, nuestro presidente, es a su vez comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, el presidente es la persona con más autoridad en las Fuerzas Armadas.
porque el presidente es comandante jefe de la Fuerza Armada. Pero el presidente no puede movilizar el ejército en su totalidad sin la aprobación del Parlamento, salvo que se declare ley marcial o que se declare estado de emergencia o que haya guerra. Por eso, no sé si se acuerdan ustedes cuando Cartes quiso llevar el ejército al norte. ¿Se acuerdan que tuvo que aprobar por el Parlamento un poder especial por 60 días? ¿Se acuerdan de eso? Y es por eso. Así soluciona el problema de John Locke. Entonces nosotros tenemos la división de Montesquieu y para solucionar el problema de John Locke tenemos que el presidente es a su vez comandante en jefe de la Fuerza Armada. Hay otros países como Estados Unidos donde el presidente tiene más poder, pero ahí también el presidente no tiene tampoco de todo la... El presidente tiene que estar con su junta militar y esas cosas para hacer... No es tampoco así que el presidente puede... Pero sí tiene más poder que acá el presidente de Estados Unidos sobre las Fuerzas Armadas. Pero es así se soluciona. O sea, en todos los países, el presidente, casi todos los países democráticos, el presidente tiene poder de la Fuerza Armada, pero con limitaciones. A menos que vivas en Corea del Norte, donde el presidente no tiene ninguna limitación para nada y el presidente es el líder supremo y de hecho ahí no hay la división de poder, así que estoy hablando al pedo de este ejemplo. No sé si entendieron la parte política de John Locke. Sí, se entendió, bro. Perfecto. Pero un ratito voy a traer mi pizarrón para empezar con David Hume. Acá está. Bueno, como nosotros vimos, John Locke ya había cambiado las reglas del juego y dejó el tema de conocimiento es cuestión de ideas. Esto sería retomado por su sucesor, David Hume. Él no fue alumno del Locke ni nada, pero es representante del empirismo de la escuela empírica, o sea, su sucesor en el tema del empirismo. Entonces Hume toma esta idea de John Locke, el concepto de que el conocimiento es básicamente ideas, y Hume aporta que el conocimiento se divide en ideas de dos tipos. Las ideas basadas en impresiones y las ideas no basadas en impresiones. Voy a dar un ejemplo, la voy a escribir en la pizarra. Acá, por ejemplo, tenemos el dibujo de un gatito. Un gato es una idea basada en una impresión, porque yo veo un gato. O sea, vos puedes, supongo que todos ustedes han visto un gato. Vos puedes ver al gato, sentir al gato, tocar al gato. Una vez que yo veo al gato, me hago una impresión de ese gato. Y por eso yo puedo recordar y saber lo que es un gato, a pesar de que ahora no estoy viendo en este momento un gato. Pero, ¿qué pasa con la idea de un unicornio? ¿Qué pasa con la idea de un unicornio? Nadie nunca vio, ni tocó, ni sintió el unicornio. Entonces no hay impresión de una idea de unicornio. Entonces, la idea de gato es verdadera porque está basada en impresión. Porque nosotros vimos, sentimos, escuchamos, olemos, tocamos gato. La idea de unicornio no está basada en ninguna impresión. Porque nadie vio, ni tocó, ni sintió un unicornio.
a menos que haya tomado ciertas sustancias, pero eso no cuenta, eso es alteración de la percepción de la mente. Díganle no a, a las drogas, chicos, las drogas son malas. Entonces tenemos dos clases de ideas. Las ideas fundamentadas en la impresión, por ejemplo, la idea de esta mesa, que yo ahora estoy viendo esta mesa y cuando yo salga de acá y me quiera acordar, ¿será que y me acuerde de mi mesa? Esta idea es verdadera porque está fundamentada, tiene un referente, está basada en una impresión. En cambio, si yo, por ejemplo, hablo de una sirena, no está basada en ninguna impresión. Entonces tenemos que, para Hume existen impresiones que son percepciones que proporcionan los sentidos y las ideas que son copias de nuestras impresiones. Por tanto, las ideas verdaderas son las ideas que están fundamentadas en una impresión y las ideas falsas son las ideas que no están fundamentadas en ninguna impresión, como por ejemplo el unicornio. Ahora, para Hume, las ideas se construyen por asociación. O sea, nosotros asociamos ideas y podemos asociar de varias formas. Primero, semejanza, que es asociación de ideas que guardan parecido entre sí. O sea, yo asocio algo con algo parecido. Por ejemplo, asocio un grupo de rock. Escucho un grupo que tiene los mismos, que toca con los mismos instrumentos de guitarra eléctrica, que tocan con un ritmo parecido, entonces asocio, es otro grupo de rock. O por ejemplo, acá el ejemplo que yo les di es la estatua de un caballo, y yo digo, es un caballo, porque asocio la estatua con un caballo real. O, en el caso del gato, este dibujo de gato te asocian con un gatito real. Después tenemos la idea de continuidad, que son ideas que ocurren de manera sucesiva. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la caída de la monarquía son cosas que ocurrieron sucesivamente. O por ejemplo, no sé, terminar esta clase y te pones a merendar. Entonces, pues, si termino la clase y voy a merendar. Son ideas que ocurren de forma contigua. Tiene sentido de continuidad en el tiempo. Y después tenemos las ideas de causa y efecto. Si yo pongo mi mano en el fuego, me quemo. La mano en el fuego es causa y la quemadura es efecto. Si veo que se está nublando, va a llover. Las nubes oscuras, causa, lluvia, efecto. Entonces, así nosotros vamos haciendo ideas, o sea, las ideas nosotros vamos asociando ya por continuidad, por semejanza o por causa-efecto. Ahora vayamos a las críticas de Hume. Que Hume tiene unas cuantas críticas que hacer. Lo primero que critica Hume es el principio de causalidad. Y ahora, si me permiten, hacer otro dibujito en nuestra pizarra. Hume era aficionado al juego y le gustaba mucho el billar. Entonces, él dio un ejemplo de causalidad. Él dijo, yo veo el taco de billar, no sé cigarrillo, pero un taco de billar, golpea la pelota blanca golpea la otra pelota y esa pelota entra en el hoyo. Pero yo no veo la causalidad. Lo que yo veo es impresión 1, el taco, impresión 2, la pelota,
impresión 3, la otra pelota, y impresión 4, el hoyo. O sea, yo no veo la causalidad, yo lo que veo es el golpe del taco, la pelota, la otra pelota del hoyo. Yo no veo la impresión, yo no tengo una impresión de la idea de causalidad. Por tanto, la idea de causalidad es como este unicornio. Es falsa. Entonces no existe la causalidad, lo que existe es un conjunto de impresiones que yo asocio como causalidad. O sea, yo veo nubes negras y veo que llueve y asocio eso. Y digo que son causales. Y asocio por lo que Hume llamaba el belief o el hábito. Belief o creencia, o también se traduce como hábito. Como estamos habituados nosotros a ver que las nubes negras traen lluvia, entonces decimos va a llover. Aunque vos pongas 100 veces tu mano en el fuego, te va a quemar la mano. Pero lo que vos no puedes probar es la causalidad. Lo único que vos puedes probar es impresión 1, impresión 2, que suceden en el tiempo. Entonces no existe causalidad, lo que existe es una sucesión de impresiones que yo asocio como causales. Un conjunto de impresiones que yo asocio como causales. Hume también critica la realidad exterior. No existe la realidad exterior. De vuelta, lo que existe es un conjunto de impresiones. O sea, yo ahora estoy viendo esta mesa, estoy viendo acá mi vasito de agua, estoy viendo mi estantería de libros, estoy viendo acá la ventana, desde la ventana estoy viendo el árbol. Son un conjunto de impresiones que yo voy ordenando. Así, acá está la mesa, acá está mi silla, y eso es lo que yo llamo realidad. Las impresiones que yo percibo y ordeno, eso es la realidad. Lo único que yo puedo decir de la realidad es lo que yo percibo. Por tanto, el concepto de realidad exterior como tal no existe. Lo que existe son un conjunto de impresiones que yo junto y llamo realidad exterior. Tampoco existe Dios. Dios no existe. Dios es producto del principio de causalidad. Se pueden a pensar, todas y cada una de las 5 vías tomadas aquí no se fundamentan en el principio de causalidad. Y como ya vimos que el principio de causalidad no existe, entonces Dios tampoco existe. Hume era declaradamente ateo y de hecho tuvo muchos problemas por su ateísmo, ¿verdad? Perdón. Tampoco existe el yo. ¿Qué es lo que nosotros decimos que es el yo? El yo no es más que la suma de las experiencias y de las cosas que nosotros vivimos. Entonces Hume dice de vuelta, no existe el yo, lo que existe es un conjunto de impresiones que yo armo y soy yo. Es como las caricaturas, que son un conjunto de imágenes estáticas que yo voy moviendo y hago la impresión de movimiento. Así es el yo. El yo es un conjunto de mis recuerdos, mis experiencias, mis sentimientos. Eso es el yo. Y yo junto todo eso y le llamo yo a eso. Entonces no existe el yo como tal, sino que lo que existe es un conjunto de impresiones, de vuelta, que llamo yo. Si ustedes se dan cuenta, Hume destroza todo lo que los modernos estuvieron construyendo. Hume agarra y el yo de Descartes no existe. La realidad exterior no existe. Dios tampoco. Ni una de las sustancias que dio Descartes no existen. Nada existe. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero entonces, ¿qué es lo que existe? Existe el fenómeno. Y escuchen esta palabra porque han escuchado más de una vez ustedes esta palabra. ¿Qué es el fenómeno? Lo que está ahí, lo que se me manifiesta. Eso es lo que existe. Eso de lo cual yo hago impresiones. Eso existe.
Entonces Hume cae, por un lado, en el fenomenismo, que existe solamente el fenómeno, solamente existe lo que yo puedo ver, sentir, tocar, percibir a través de mis sentidos, solamente existe lo que yo soy capaz de percibir. Y también cae en el psicologismo, porque solamente existen mis percepciones. Cae en el psicologismo, solamente existe lo que se puede percibir, lo que la mente puede percibir. Dios, por ejemplo, no existe porque nuestra mente no puede percibirle a Dios de forma empírica. Entonces, esas dos cosas caen. De hecho, hubo una persona que siguió las ideas de Hume, se llama George Berkeley, que llegó a la conclusión que dijo, solo yo existo, lo demás son percepciones mías. O sea, Berkeley lo que decía es que lo único que yo puedo garantizar es que yo existo y que yo estoy persiguiendo. Yo no puedo garantizar que exista Pablo, no puedo garantizar que exista Ana, no puedo garantizar que exista Macarena, no puedo garantizar que exista Araceli, no puedo garantizar que exista ninguno de ustedes. Solamente garantizar que yo existo. Y lo único que yo puedo garantizar es que yo percibo a ustedes, pero no puedo garantizar que ustedes existen. Solamente puedo decir que yo les percibo a ustedes. Un filósofo estadounidense llamado Johnson un día estaba caminando y se tropieza con una piedra y se cae. Se tropieza y se cae. Entonces dice, agarra la piedra, chuta la piedra, después dice, así le refuto a Berkeley porque él no percibe la piedra, pero la piedra sin embargo le demostró su existencia. Entonces, Berkeley sería un mal extremo que decía que existir es ser percibido. Lo que sí decía Hume es que lo que existe es el fenómeno, lo que nosotros podemos percibir, lo que es plausible es ser percibido. Solamente existen las cosas a las que nosotros podemos formar impresiones. Y las cosas a las que nosotros no tenemos impresiones no existen. Hablemos de las ideas políticas de David Hume. Hume, en primer lugar, es liberal, igual que John Locke. De hecho, Hume es considerado el principal, junto con John Locke, de la ilustración inglesa. Y Hume fue amigo de todos los ilustrados, fue amigo de enciclopedistas, fue amigo de Voltaire, fue amigo de Rousseau, aunque después se peleó con Rousseau, pero Rousseau se peleó con todos, así que eso no cuenta. Hume fue amigo, tuvo en contacto con todo ese movimiento del siglo de las luces. O sea, estaba en la onda de esa época que era la ilustración. Y de hecho, como le dije, llegó a refugiarle incluso un tiempo a Rousseau cuando Rousseau se metió en problemas. Pero después se peleó con Rousseau, claro. Pero Rousseau se peleó con todo, como les dije, así que... Entonces, ¿cuál es la idea política de Hume? Hume se adapta al enfoque liberal, o sea, las teorías. Y Hume, igual que John Locke, rechaza el origen divino del poder. Solo que Hume, al ser ateo, dice, Dios no existe. Ya vimos nosotros que Dios no existe, que es producto del principio de causalidad. Por tanto, el poder divino no tiene sentido. El poder está fundamentado en los hombres. Otra cosa que en la época moderna se creía mucho, pero que Hume rechazaba, es la idea del pacto social. Voy a explicar bien qué es esto del pacto social para que ustedes entiendan. En la época de Aristóteles, nosotros ya vimos eso, que Aristóteles y Santo Tomás creían que el hombre era social por naturaleza. El hombre ya nacía siendo social. Pero en la edad moderna se dejó de lado ese enfoque, sobre todo con Thomas Hobbes, y hablamos de él. Entonces decían, no, la sociedad es artificial. Entonces quiere decir que hay un tiempo en que no había sociedad. La sociedad se formó después. Nosotros los humanos no fuimos siempre sociales, sino que la sociedad se formó después. Entonces Thomas Hobbes dijo,
Hubo un tiempo que no existía la sociedad y es que la humanidad vivía en constante guerra. Guerra uno contra otro. Y eso porque el hombre es malo por naturaleza. El hombre es el lobo del hombre, ¿cierto? Ahora, como no podemos vivir siempre en guerra porque vivimos con miedo y no se puede progresar, entonces tuvimos que hacer un pacto social, tuvimos que acordar, bueno, vamos a una sociedad, este va a mandar, este va a hacer las leyes. Entonces la sociedad le dio la autoridad a un soberano, a Leviatán, decía Tomás Hobbes, Leviatán con el nombre del monstruo bíblico, y la sociedad le dio, entonces se hizo un pacto social. John Locke también decía que la sociedad, bien otra vez, solo que para John Locke no éramos malos, sino que más bien éramos que cada uno ya por su cuenta, pero que vimos que en la unión nos hacíamos todos más eficientes, entonces tuvimos que hacer sociedad y ahí tuvimos que hacer las leyes y ahí tuvimos que... Después tenemos el caso de Rousseau, que decía que el hombre era bueno por naturaleza y que la sociedad le corrompe. Y Rousseau de hecho hizo un libro llamado Control Social. Ahora Hume era diferente. Hume no creía en el pacto social. Hume creía, igual que Tomás y Aristóteles, Hume creía que siempre hubo sociedad. Pero Hume tiene un giro interesante. Hume no fundamenta en Dios ni en nada, sino que Hume dice que el humano siempre fue social. Y Hume fundamenta que la sociedad se origina en el deseo sexual. Voy a explicar por qué. Nosotros, los seres humanos, somos autosuficientes. Nosotros tenemos manos, tenemos pies, podemos trabajar con nosotros mismos, podemos buscarnos alimento, somos en cierta forma autosuficientes. Pero ¿qué pasa? Tenemos deseos que satisfacer. Entonces nos juntamos con una pareja. Y ahí viene el hijo. Entonces, básicamente, le voy a explicar así a modo burdo. Básicamente, vos voy feliz solo, hasta que le conoce a ella. Después, viene el hijo, ya tiene que irse a vivir juntos. Y, como dice mi sabia madre, cuando vos te casas, no te casas solo con tu pareja, sino que te casas con la familia. Porque ya viene el hijo y allá se mete la suegra que te dice cómo tiene que cuidar la bebé, después se mete tu mamá también que te dice cómo tiene que cuidar la bebé, y después se mete tu suegra, después se mete tu papá, y entonces ahí no se junta solamente una pareja, sino que se junta la familia. Y así se forman las familias, y las familias son el núcleo de la sociedad. Las uniones de familias forman las comunidades, las tribus, y así hasta llegar al Estado. Entonces la sociedad sí o sí existe porque nosotros tenemos deseos sexuales. El deseo sexual es el origen de la sociedad. El tema es el siguiente. El ser humano tarda muchísimo en desarrollarse. El gato, por ejemplo, los gatos, por ejemplo, no tienen familia. No sé si ustedes tuvieron gatitos. Los gatos a los 6 meses ya su mamá ya les larga. A los 2 meses ya dejan de mamá, después todavía está con su mamá más o menos un poquito. Y a los 6 meses su mamá ya dice, andate. Porque un gato a los 6 meses ya es un gato crecido, ya es un gato desarrollado. Pero el humano a los 6 meses, ¿qué puede hacer? A ver si ustedes me responden. ¿Qué puede hacer un humano a los 6 meses? Nada. Si tenés suerte, está recién aprendiendo a dejar de mamar. Del pecho de su mamá. Está dejando de... Eso es lo que ese es el orden humano a los 6 meses. El humano recién se desarrolla entre los 18 y los 21 años. Y, dadas las condiciones económicas en las que vivimos, es casi imposible que un humano a los 18 o 21 años sea independiente. Por eso el humano tiene una crianza larga y por eso el humano tiene que vivir largo tiempo en sociedad. Y por eso el humano es social por naturaleza. Nunca decía Hume, nunca existió el Estado por naturaleza. Nunca. Sino que siempre existió el instinto sexual y por tanto siempre existió la familia. ¿Por qué? Porque vos te metiste, ya vino el bebé
y ahí tenés que lidiar con las consecuencias, tenés que empezar a trabajar para gastar de bebé, ya se mete tu mamá, ya se mete tu... Entonces ahí ya tenés que empezar a cargar. Entonces de ahí ya... Entonces, eh, eso. Ahí ya una responsabilidad que vas a tener por más de 20 años de tu responsabilidad, ya se va a ir. Entonces eso es lo que decía Hume. Y es bastante interesante su enfoque. Y es también algo revolucionario para la época, porque en esta época estaba de moda la teoría del contrato social. Era la teoría que estaba de moda y Hume dice, no, no sirve eso. Hume también defiende lo que John Locke dijo del derecho a la rebelión, pero Hume decía con moderación, porque Hume también sabiamente decía, vos sabés cuándo la rebelión comienza, pero no sabés cuándo una rebelión termina. El ejemplo de la Revolución Francesa. Empezó con la reclamación justa, pero terminó en qué terminó en guillotina. Entonces, eso decía Hume. Aparte que Hume ya vio los males que causó la guerra de religión y ya vio las barbaridades que se cometió. Entonces Hume decía, no, no, vamos, hay que poner un freno a la violencia. Y esto nos lleva a otra polémica que es hasta qué punto vale el derecho en ese sentido. Me explico. El Estado no cumple con sus obligaciones, no te da tus derechos. Entonces vos tenés todo el derecho a manifestarte. Y como vos sabés, muchas veces las manifestaciones toman el camino de la violencia. Pero la pregunta es que si vos, ¿hasta qué punto? Esa es la pregunta, ¿hasta qué punto se justifica la violencia? Porque sí, muchas veces nadie no te va a dar nada menos que vos armes lío, como decía el Papa. Pero ¿hasta qué punto se justifica la violencia? Ese es un debate interesante. ¿Se justifica, por ejemplo, el daño a propiedad privada en las manifestaciones? ¿Se justifica el daño al patrimonio? Entonces, es un punto interesante ese. Hume decía que el derecho a la rebelión tiene que ser moderado. Pero la pregunta es, ¿quién modera eso? Ahora bien, hablemos de ética. La ética de Hume. Todos los que venían antes de Hume decían que la ética es algo racional. O sea, que nosotros, por ejemplo, los sofistas, ¿se acuerdan de los sofistas? Decían que nosotros hacemos la ética en base a convención. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos que una sociedad no va a funcionar si nos vivimos matando a nosotros. Imagínense ustedes una sociedad en la que por cada ofensa que te damos pueden matar. Ese me de 500 guaraní, le voy a matar. Una sociedad no va a poder funcionar así. Entonces, racionalmente dijimos, no, tenemos que poner orden acá y tenemos que hacer que matar esté prohibido. Entonces, para los sofistas, las costumbres, las normas eran por fruto de convención, o sea que eran racionales. Lo mismo para Aristóteles, que la ética es un proceso racional que voy a llevar a través de la virtud. Para Aristóteles, la ética era un punto racional entre dos medios. Estaba, por ejemplo, la valentía es un punto racional entre la cobardía, que es el nunca actuar y no hacer nada, y la temeridad, que es el actuar sin pensar. El punto racional, el punto medio, es precisamente la valentía. Lo mismo, yo le di también el ejemplo de el ahorrar. El ahorrar es una virtud, porque está entre el gasto y el derroche. Está entre el
¿cómo se dice eso? Entre la avaricia y el derroche. El avaro es el que tiene su plata ahí, que nunca gasta. Se muere y se queda su plata ahí, nunca aprovechó. Y el derrochador es el que no puede ver plata porque le quema en la mano. El ahorrador es el punto racional entre esas dos posturas. Que gasta en sus cosas, pero también guarda un poco para cualquier cosa. Y así todas las virtudes son puntos racionales entre dos medios. Por eso para Aristóteles la ética era racional. Lo mismo para Sócrates, que la ética era racional, porque justamente para Sócrates la ética era intelectiva. Es decir, el bien en el conocimiento y el que hacía el mal por ignorante. O sea, porque no pensaba, no razonaba. Pero Hume cambia el esquema. Hume dice que la ética no es racional. Todo lo contrario, dice Hume. La ética es emotiva. La ética no parte de la razón, la ética parte de las emociones. La ética se basa en lo que nos produce emocionalmente. Por ejemplo, a nosotros, que bueno, un ejemplo, que alguien done algo o ayuda a una persona necesitada, nos produce una buena sensación, nos produce una sensación de bienestar. Entonces es algo bueno, vemos como algo bueno. Y por eso hacemos cosas buenas, porque nos producen buenas sensaciones. Nos sentimos bien cuando lo llamamos a los otros, nos sentimos bien cuando somos buenos con otros. Así también, por ejemplo, el hecho de escuchar un asesinato o de un robo o de una violación nos hace sentir mal, nos produce malas sensaciones. Entonces la ética, sea que uno es racional, es emocional. Nosotros decimos que la ética, que las cosas son malas porque nos producen malas sensaciones. Cuando escuchas que se le mató a alguien, te hace sentir mal, te produce un malestar, te producen malas emociones. Y por eso nosotros decimos que robar, matar y esas cosas están mal, porque son cosas que nos producen malas emociones negativas. Entonces la ética es más emocional que racional. Por eso, y esto es algo importante, por eso hasta los presos tienen ética. Hasta la cárcel tiene jerarquía de principios. En la cárcel se les trata re mal a los violadores, porque ni siquiera el preso puede, sobre todo si son violadores de menores. Y si se puede, se les mata incluso. Porque hasta el preso considera eso algo indignante, hasta el preso considera algo atroz, eso es crimen. Hasta los presos, como ustedes ven, hasta los presos tienen, hasta gente que vos pensás que hasta los presos tienen ciertos códigos. Uno no puede robar, puede ser ladrón, pero jamás se va a indignar contra otro que comete esa clase de crímenes. Entonces ven que hasta en las cárceles se maneja este código emocional que dice Hume. Por tanto, la ética no es algo racional, sino que es algo, vuelvo a decir, algo emocional. Entonces Hume decía que el objetivo, ya que esto es emocional, es lograr el bienestar general. Porque vos te vas a sentir mejor, te vas a sentir bien si todos se sienten bien. Porque nosotros no somos islas, no somos aislados, somos seres sociales. Si vos, por ejemplo, te cagas en plata viviendo en una mansión, pero al lado tuyo está lleno de pobreza, vos no te hace sentir bien. Pero no solamente te hace sentir bien porque te va a producir malas emociones salir de tu casa y ver eso, sino te hace sentir bien porque tarde o temprano
esa gente va a querer entrar en tu casa o te va a pedir cosas o te va, ¿entendés? Entonces, para que la gente esté bien, para que uno esté bien, todos tienen que estar. O sea, lo que tenés que lograr es bienestar el mayor número de personas posible. Y para eso decía Hume, las instituciones tienen que funcionar. Aunque vos tengas salud, tiene que y vos decís, no es mi problema porque yo estoy saludable, tiene que funcionar el sistema de salud porque a algún momento te vas a enfermar y te vas a tener que irte ahí. Entonces vos, aunque no estés enfermo, tenés que luchar porque haya condiciones de salud, porque algún día te puede necesitar. Entonces ese es el bienestar. Tu bienestar está supeditado al bienestar de los demás. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr el bienestar de el mayor número de gente posible. Y para eso las instituciones, como dijimos, tienen que funcionar. Y eso es algo que Hume vio que es muy importante. Un Estado que funciona es un Estado donde las instituciones funcionan. Una sociedad funcional tiene que tener instituciones funcionales. Porque como dijimos, no somos islas y lo que le afecta a uno no afecta a todos. Entonces, tarde o temprano, no sé, vos podés decir, a mí no me importa la situación del campo, que si yo no soy campesino de acá en la ciudad, estoy... Pero después miras y ves que sube la harina y te quejas porque sube la harina. Ves como el malestar, que no te afecta a vos, sí te afecta a vos también. Entonces, ese es el objetivo. Y acá ven cómo Hume inteligentemente asocia la ética a la política, así. Entonces, el objetivo es, si vos te querés sentir bien, tenés que hacer. Tenemos que hacer que la mayor cantidad de personas se sientan bien. O sea, el objetivo es, sí, exactamente, Macarena. El objetivo es lograr el bienestar de la mayor cantidad de gente posible para que la sociedad pueda ser funcional. Ahora bien, como dijimos, la filosofía de Hume deriva en un fenomenismo. O sea, solamente podemos conocer el fenómeno, solamente podemos... Y también vimos que a partir de Locke ya cambia el juego, ya son las ideas, ya no hablamos más de sustancia, sino que hablamos de ideas, porque la sustancia se forma a partir de la conjunción de ideas. Sí, ya hablamos. Entonces, acá surge una nueva corriente que va a ser el idealismo. Y la corriente que se desarrolla va a ser principalmente el idealismo alemán, que tiene 4 representantes: Kant, Fichte, Schelling y Hegel. De lo cual nosotros vamos a dar solamente a Kant y a Hegel. Pero para entender Kant y Hegel tenemos que entender qué es el idealismo. El idealismo como corriente existe recién desde Kant, el idealismo alemán. Sin embargo, ya tiene antecedentes. Por ejemplo, Platón ya hablaba del mundo de las ideas, ya hablaba. Entonces, podemos decir que Platón es el primer idealista porque separaba el mundo de las ideas del mundo de las realidad. Solo que para Platón las ideas existían en otro mundo, eran como otra... Para la idea, las ideas en nuestra mente. ¿Qué es el idealista? Que primero viene la idea y después la cosa. Me voy a explicar. Ven este bolígrafo. Este bolígrafo es negro. ¿Porque es negro o es negro porque yo lo veo negro? Le hago esa pregunta. A ver qué dicen ustedes. ¿Este bolígrafo es negro porque es negro o porque yo lo veo negro? Porque yo lo veo negro. ¿Podría hablar más fuerte, Macarena? Porque yo lo veo negro. Uh-huh. Yo, por ejemplo, puedo decir que si yo tuviese otra visión, esto sería de otro color. Por ejemplo, los perros son daltónicos, no ven, no distinguen el rojo del verde, por ejemplo.
las mariposas ven un mayor espectro de luz que nosotros. Nosotros en el espectro de luz vemos los 7 colores, eso del arco iris, pero la mariposa, por ejemplo, ve el ultravioleta. Entonces resulta que una flor, para una mariposa, para que para nosotros es una flor de color lila, por ejemplo, para la mariposa es una flor de color. La mariposa va a ser tipo psicodélica, ver la flor. ¿Se acuerdan ustedes en internet hace unos años del boom de ese juego del vestido? ¿Se acuerdan de eso ustedes? Voy a buscar. Voy a buscar. Calidad presentada en pantalla ahora. A ver si se refleja la memoria. Ahí tienen. ¿Se acuerdan de esto? De ese juego del vestido. Bueno, los idealistas, eso es lo que dicen los idealistas. Los idealistas dicen que nosotros somos los que hacemos, lo que percibimos. Nosotros somos los que percibimos y nos hacemos la idea. O sea, esta cosa es negra porque yo le veo negro. Después está el bando contrario, que son los materialistas, que dicen que esta cosa es negra independientemente de lo que yo. Para el materialista, esta cosa es negra independientemente de lo que yo diga. Pero vamos a decir, sí, pero profe, el perro no distingue el rojo del verde y el materialista dice sí, pero el color es producto de las ondas de luz, de la frecuencia de luz con la que se refleja el objeto. Y por más que vos veas otro color, sigue siendo la misma frecuencia. Entonces, el rojo es una frecuencia, y por más que vos veas, sigue siendo la misma frecuencia. Entonces, por tanto, el rojo es rojo porque el objeto es rojo. El delay te dice, no, porque yo no le veo rojo. Es como la pregunta, la famosa pregunta de, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido el árbol? En un momento. Acá les voy a mostrar. ¿Entendieron la
el argumento de Lisa. ¿O no se escuchó bien? Bueno, Lisa le preguntaba, si un árbol se cae, hace ruido en el bosque y nadie está, hace ruido. Y Barry dice, claro que si el árbol se cae, hace ruido, ¡pum! Y Lisa le pregunta, ¿cómo va a hacer ruido el árbol si no hay nadie que esté para escuchar el sonido? Porque el sonido es sonido, porque alguien escucha. Pero si no hay nadie que escucha, si no hay nadie escuchando algo que se cae, realmente va a hacer ruido. Esa es la pregunta. El idealista dice que no, porque el ruido, yo percibo el ruido. El ruido es lo que yo percibo. El materialista dice, ese árbol, cuando cae, emite vibraciones, porque el sonido es eso, son vibraciones. Entonces sí, hay ruido independientemente de que esté alguien para escucharlo o no. Pero el idealista le dice, no, porque aunque son vibraciones, eso es ruido porque yo escucho. Si yo no escucho, no hay ruido. Entonces, esa es la disputa. ¿Es ruido si yo no escucho? Entonces, esa es la disputa. Y eso es lo que nos va a llevar a lo que es el idealismo alemán. Que, como le dije, empieza con Kant y termina con Lacan, Fischer, Schelling y termina con Hegel. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran agregar o aclarar? ¿O que quieran preguntarme si no entendieron? Perfecto. Bueno, pasemos entonces a la sección de avisos parroquiales. Creo que la próxima semana ya son las pruebas simulacro. Ustedes no tienen calendarizado eso. No le avisaron nada. Sí, la primera semana de febrero. Sí, y creo que filosofía tenemos el 5, creo, ¿verdad? No me acuerdo, profe. Bueno, voy a fijarme bien en eso. Entonces, vamos a tener eh, vamos a tener la prueba simulacro y si podemos vamos a tener una prueba antes ya de... Yo de hecho quería ya hacer una prueba ayer, pero en primer lugar quiero avanzar lo más que puedo ahora, porque acuérdense que nosotros empezamos tarde. Y en segundo lugar, ayer tuve que hacer trámites burocráticos, entonces no pude hacer ningún... Pero quiero también que ustedes tengan pruebas, porque si justamente nos vamos a distraer justamente haciendo examen, entonces no quiero que ustedes se queden solamente con la prueba de simulacro, quiero que tengan más pruebas. También les quiero recordar que en la facultad suelen vender cuestionarios, pero si bien eso sirve para estudiar, no les recomiendo que estudien exclusivamente con eso, porque les puede ayudar, pero como ustedes saben, se van modificando las preguntas, así que si bien es una herramienta para estudiar, eso no es para que ustedes vayan estudiando, o sea, no es para que ustedes estudien exclusivamente con eso. Estudien con los materiales, con las diapositivas, con todo ese tipo de cosas. Con eso pueden ir estudiando. Yo creo que es mejor si vamos haciendo así tipo pruebas en la plataforma. Aunque no sé si ustedes prefieren también en vez de prueba podemos hacer ejercicios, o sea, ponerle como cuestionario, ponerle como yo soy la teoría que para que ustedes repasen es mejor que sea así tipo ABCD, selección múltiple como les va a tocar en el examen.
Pero si ustedes, si hay gente que, por ejemplo, aprende mejor respondiendo, hay gente que aprende mejor, entonces solamente tiene que decirme, profe, queremos que sea así, queremos que sea así, y cambiamos eso, cambiamos el esquema. Eso va a depender ya de ustedes. Yo lo que digo es que vamos a tener repasos. A partir de ahora nos quedarían, sin contar la clase, porque el simulacro vamos a tener una clase seguro, no sé, creo que va a ser con introducción de... Ah, perfecto, Ana. Conmigo, sin contar la clase de repaso, nos queda la clase de Kant, que va a ser una clase completa. Nos queda la clase de Hegel y Marx. Esa es lo mejor, vamos a hacer toda una clase. Nos queda la clase de Comte y Nietzsche, y nos queda, o sea, serían 4 clases. Eso quiere decir que nos quedarían por lo menos 2 o 3 clases de repaso. A ver si mi programa no confunde. Terminaríamos en la primera o en la segunda semana de febrero, entonces nos quedarían 2 o 3 clases de repaso si es que avanzamos bien de acuerdo con el programa. Porque esta semana ya terminaremos con Kant. La siguiente semana a lo mejor tenemos examen y tenemos Nietzsche y cosas, pero ya nos quedaría Marx y existencialismo. Entonces, sí, así vamos a tener clases de repaso. Porque acuérdense que este año no entra lógica. Eso fue la ventaja de ustedes también, que lógica no entra. Y por suerte, si bien que nos fuimos muy acelerados, por eso yo siempre les pregunto si quieren que complete algo, que completemos algo. Porque por nuestras circunstancias estamos yendo bien, no estamos yendo mal, pero estamos yendo rápido. No estamos midiendo nada, pero estamos yéndonos rápido. Y espero que igual así les sirva. No sé si hay un comentario, alguna opinión. ¿Algo que quieran decir? Yo creo que ya está todo, profe. Perfecto. Entonces, podemos finiquitar por hoy y empezar con la próxima clase con Kant. Dale, profe. Y ya leí la intro, pero no quiero empezar con Kant ahora porque Kant es súper complicado y prefiero dejar una clase para eso. Y aparte por las grabaciones, si van a tener todo Kant en una grabación. Quedamos así entonces. Dale, profe. Gracias. Dale. Dale. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Chao.